לסיום הקורונה. אז אני כתבתי כמה שורות, אתה משורר, אני לא משורר, אני חרזן קצת. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión, bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre me acompañan María Josefa, a mi derecha, Aurea a mi izquierda, y estamos muy contentos y complacidos de presentar un nuevo seminario en este programa. Como habrán podido notar, se ha comenzado el programa con una serie de videos, y estos son en referencia a que el día 7 se presentó una pintura cuyo autor es el doctor Ernesto Kahn, y que fue puesta en la galería permanente de el Centro Médico Rabino de Israel. Le damos las gracias al doctor por habernos hecho partícipes de este gran honor que acaba de recibir, y al mismo tiempo compartimos con ustedes esta gran oportunidad de mostrar lo que es el arte, lo que es la intención de mostrar dentro de cada país lo que son, porque cada país, para ser grande, tiene que tener sus comunidades grandes. ¿Y qué engrandece una comunidad si no es la educación, la cultura, el arte, la pintura, la música, todo lo que se relacione con la elevación espiritual y educativa de cada ser humano? Entonces, este es un ejemplo que queremos traer porque hoy precisamente vamos a presentar un trabajo sobre lo que es la cultura literaria, la literatura y la historia y su historia precisamente en Israel. Esperamos que ustedes nos acompañen hasta el final de este programa y comenzamos. Los orígenes de la literatura israelí moderna se encuentran en la literatura hebrea, escrita en Europa del Este durante el siglo XIX. Curiosamente, la poesía y no la prosa fue el medio dominante en la literatura hebrea hasta mediados del siglo XX. Pese a que el Estado de Israel se fundó en 1948, relativamente joven, la literatura de este país comienza entre los años de 1880 y 1900, a medida que las primeras aliyá protosionistas, esto quiere decir, o es el término utilizado para llamar o para nombrar a la inmigración judía a la tierra de Israel, comienzan a concentrar la población judía en Palestina. Fue durante dichas décadas cuando apareció el primer gran lingüista israelí, Eliezer ben Yehudá. Este pionero judío, que se trasladó hasta Palestina a fines de 1880, fue el primero que decidió rescatar el hebreo de su función de lengua ritual para devolverlo al mundo de las lenguas vivas, es decir, de las lenguas habladas. Así se propuso hablarle a su mujer solo en hebreo para reforzar la práctica del semiabandonado idioma y tratar de provocar un renacimiento. El éxito fue innegablemente rotundo. Pronto el hebreo se extendió como una lengua característica de los kibbutz israelitas de Palestina. Para aclarar, un kibbutz se refiere a una comuna agrícola y más tarde como símbolo de identidad del pueblo israelí. Vamos atrás, un poco más atrás en la historia y por qué se produce esta expulsión masiva de los judíos residentes en España. Al adoptar los visigodos el catolicismo durante el reinado de Recaredo, 587 años después de Cristo,
se inicia una época de persecución, aislamiento y rechazo de los judíos. Es en esta época cuando comienzan a formarse las primeras aljamas juderías. Las difíciles condiciones en que se encontraban los judíos durante el reino visigodo de Toledo, católico, hicieron que estos recibieran a los conquistadores musulmanes como una fuerza liberadora. A partir del año 711, las juderías aumentan en número y tamaño por toda la península. La victoria del bereber Tariq ibn Ziyad aseguraba un ambiente de mejor convivencia para los hebreos, ya que la mayor parte de los regímenes musulmanes de la península ibérica fueron bastante tolerantes en asuntos religiosos, aplicando la ley del impuesto a los dhimmi, que significa judíos y cristianos, una separación entre ellos, de acuerdo a los conceptos religiosos de cada grupo, que junto con los mazdeítas eran considerados las gentes del libro, según lo estipulado en el Corán. La comunidad judía andalusí durante esta época fue la más grande, mejor organizada y más avanzada culturalmente. Numerosos judíos de diversos países de Europa y de los dominios árabes se trasladaron a Al-Andalus, integrándose en la comunidad existente y enriqueciéndola en todos los sentidos. Muchos de estos judíos adoptaron el idioma árabe y ocuparon puestos de gobierno. Cuando la cultura hebrea en la península alcanza su máximo esplendor, los judíos cultivan con éxito las artes y las ciencias, destacando claramente en medicina, astronomía y matemáticas. Además, los estudios religiosos y la filosofía son quizás la más grande aportación. Algunos nombres destacan en tales áreas. El rabino cordobés Moshe Ibn Maimón, conocido como Maimónides, se distingue sobre los demás por sus aportes al campo de la medicina y sobre todo en la filosofía. Sus obras, como la Guía de Perplejos y los comentarios de la Teshuvot, ejercieron influencia considerable sobre algunos de los doctores de la Iglesia, principalmente sobre Tomás de Aquino. En el campo de las matemáticas se le atribuye a los judíos la introducción y aplicación de la notación numeral indio-arábica a la Europa occidental. Asraquel de Sevilla realiza un estudio exhaustivo sobre la teoría de ecuaciones de Diófanto de Alejandría, mientras que Aben-Ezra de Calahorra escribe sobre las peculiaridades de los dígitos del 1 al 9. Fíjense que estamos haciendo énfasis en este aspecto porque más adelante vamos a traer dentro del arte del Dr. Kahn otro pequeño video donde estos aspectos que estamos hablando ahora van a estar relacionados dentro del arte que él produce. En su Sefer HaEshar redacta un tratado de aritmética que en su Sefer HaMishpat y elabora unas tablas astronómicas. Interesantísimo. Pero, ¿cómo y cuándo entra el idioma español en esta historia? Vamos a la época actual. Veamos. El idioma español en Israel abarca, a partir del hispanismo israelí, que tiene una larga tradición, pues no en vano los sefarditas expulsados de España en 1492 por los reyes católicos, expulsión de los judíos a causa de la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media, llevaron y conservaron su castellano del siglo XV, allá donde fueron Miguel de Barrio y José Penso de la Vega, los cuales crearon una academia en Ámsterdam
y escribieron obras en el brillante español del siglo de oro. En la actualidad, existen varios medios de comunicación israelíes en español. El 2.7% de los 7 millones de habitantes de un país multicultural como Israel conoce el idioma. En la ciudad de Netanya se encuentra la biblioteca pública más grande del país y es pionera por haber inaugurado un sector para el español que incluye libros, mediateca y espectáculos. Hay también hablantes de judeo español, unos 100.000 en la actualidad, originarios de países del antiguo Imperio Otomano y del norte de África, quienes también forman parte del hispanismo en Israel. Siendo un país cuya población original se habla basado en gran parte en la inmigración, Israel ha sido el hogar de muchas culturas e idiomas, siendo uno de ellos el español. Su particularidad en Israel radica en contar con un núcleo de hablantes del judeo español, muchos de ellos nativos del país y otros inmigrantes ya ancianos y descendientes de inmigrantes de Turquía, Marruecos, Egipto, los Balcanes y Europa Occidental. Desde el surgimiento del moderno Estado de Israel, como dijimos antes, en 1948, el idioma español acrecentó su base de hablantes a partir de la migración de judíos hispanohablantes, principalmente argentinos, hacia el nuevo Estado. Sin embargo, no existen datos exactos para conocer el número de hispanohablantes en Israel, que engloban una variedad de dialectos y niveles del dominio de la lengua. Ahora, con mucho gusto, paso el micrófono a mi querida ¿quién? María Josefa, que sigue sí, ya se me había olvidado. Que yo con mucho cariño, con el amor de siempre, y más en este día de hoy, que voy a hablar de algo importante para muchos de mis amigos. Ay, Dios mío. ¿Cómo analizar el idioma español en Israel? Resultaría injusto analizar el estado del español en Israel sin referirse al judeo español o ladino y examinar su parentesco con el español y su grado de supervivencia. Se trata de una lengua que se formó tomando como base el habla castellano-andaluza y que con la incorporación de vocablos hebreos y de otras lenguas peninsulares como el gallego o el catalán, era utilizada por los judíos españoles sefardíes. Ellos llevaron su lengua allá, por donde fueron manteniéndola viva hasta nuestros días y enriqueciéndola con aportaciones de otros idiomas como el portugués, el francés, el italiano y en especial el griego y el turco. El sefardí era la lengua que estos judíos hablaron en su hogar y se escribía con alfabeto hebreo hasta avanzado el siglo XIX, cuando comenzó a incorporarse el alfabeto latino. Así fueron conocidos a estos judíos que hablan español como sefardíes, los que se expandieron en casi todo el occidente y sobre todo en Israel, donde el español ha sido conservado y hasta la fecha lo tienen como lengua materna y convive con las lenguas oficiales, el hebreo y el árabe, ya que en estos idiomas hay palabras acuñadas en español, si bien del español. Los sefardíes o sefarditas, también conocidos como sefaradíes o sefaraditas, en hebreo sefaradim,
literalmente los judíos de Sefarat. Son los judíos que vivieron en la corona de Castilla y la corona de Aragón, hasta su expulsión en 1492 por los reyes católicos, y también sus descendientes, quienes más allá de residir en territorio ibérico o en otros puntos geográficos del planeta, permaneciendo ligados a la cultura hispánica. Otros sefardíes se instalaron en el Imperio Otomano. En la actualidad, la comunidad sefardí alcanza los 2 millones de integrantes, la mayor parte residente en Israel, Francia, Estados Unidos, Argentina y Canadá, aunque también hay comunidades en Turquía, Brasil, México, Chile, Colombia, Marruecos, Perú, Túnez y Países Bajos, Panamá e Italia. Durante el siglo XIX, el término sefardí se empleaba además para designar a todos los judíos que no eran de origen askenazí, judíos de origen alemán, centroeuropeos o ruso. En esta clasificación se incluía también a judíos de origen árabe, de Persia, Armenia, Georgia, Yemen e incluso India, quienes aparentemente no guardaban ningún vínculo con la cultura ibérica que distingue a los sefardíes. La razón por la cual se utilizaba este término indistintamente se debía principalmente a similitudes en el rito religioso y a la pronunciación del hebreo que los sefardíes comparten con las poblaciones judías de los países mencionados y que son claramente distintas a los ritos y pronunciaciones de los judíos askenazíes. No obstante, a partir de la fundación del Estado de Israel, se consideró ya un tercer grupo dentro de la población judía, los Mizrahim, para garantizar que el término sefardí aluda a manera exclusiva al grupo humano antiguamente vinculado con la península ibérica. El arabista Emilio García Gómez, a quien cita José Pérez, cree impropiado el uso del término sefardí para referirse a todo aquello relativo a los judíos españoles de la época medieval. El origen del término sefardí, según Pérez, sería posterior a la expulsión de 1492 y acaso un modo de distinguir a los judíos procedentes de España de aquellos que ya residían en otros lugares, tal el caso, por ejemplo, de los judíos askenazíes. A raíz de ello, prefiere reservar la palabra sefarad y sefardí a épocas posteriores a 1492. Como algunos judíos identificaban España, la península ibérica con la sefarad bíblica, término tomado por los sefarditas del fenicio Span, que significa país lejano o escondido, habida cuenta de la gran distancia que existe entre la península ibérica e Israel, y finalmente Hebrasado, Safarat, los judíos expulsados por los reyes católicos, recibieron el nombre de sefardíes. Estos, además de su religión, guardaron asimismo muchas de sus costumbres ancestrales y particularmente conservaron hasta nuestros días el uso de la lengua española, una lengua que desde luego no es exactamente lo que se hablaba en la España del siglo XV. Como toda lengua viva y evolucionó y sufrió con el paso del tiempo alteraciones notables, aunque las estructuras y características esenciales siguieron siendo las del castellano bajo medieval.
Ahora, con gusto, paso a mi compañera que está muy ansiosa por comenzar a darles la charla. Qué linda. Segunda generación literaria hebrea. Tras la lenta readopción del hebreo como lengua propia de los judíos, gracias en buena parte al trabajo de Ben Yehudá, surgió una auténtica generación literaria que se extendía a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Los exponentes más destacados de ella serían Herz Imber y Nachman Bialik. Naftali Herz Imber fue un sionista laico que tuvo una corta, alcohólica y vagabunda vida. Vivió como un cantor nómada, capaz de componer poemas cultos y refinados que a la vez se veían dotados de criterios sentimentales y emotivos. Su obra más conocida es el Atikvah, que quiere decir esperanza, poema trágico y actual himno del Estado de Israel. El prematuro fallecimiento de Imber en 1909 fue un duro golpe para la literatura proto-israelí. Como nota aclaratoria, debemos entender que el sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío. Muy lindo. Haim Nachman Bialik, considerado el poeta de referencia del Estado de Israel, nacido en 1873 y fallecido en 1934, fue un poeta que supo usar la ilustratividad hebrea para componer reconocidas obras, entre las que se destaca el poema A mi retorno. A partir de 1950 o 1960 comenzó una nueva generación literaria israelí tras una efímera época conocida como generación del Palmach. De esta generación, hasta ahora considerada la más productiva de todos, destacan obras como El Minotauro, a principios de la década de 1960. Los escritores abandonaron la ideología de escribir de manera más personal, realismo psicológico, alegoría y el simbolismo. El fenómeno del idioma español como lengua extranjera en Israel, de forma voluntaria, ha alcanzado tal envergadura que uno se encuentra con estudiantes dependientes, amas de casa u oficinistas que hablan un correcto español sin haberlo estudiado. Algunas personas asisten más allá e ingresan en alguna de las academias de español que existen en el país. Según Selma Aronovich, profesora del Instituto Cervantes de Tel Aviv, admite que los aprendices llegan con un nivel oral intermedio y a veces hasta avanzado, pero desconocen la gramática y no tienen idea de escribirlo. En la primera década del siglo XXI, los profesores de español de Israel observaron un extraño fenómeno. A sus cursos llegaban alumnos jóvenes que hablaban el idioma con cierta fluidez. Se expresaban con acento del Río de la Plata e incluso utilizaban el vos en lugar del tú. Sin embargo, nunca habían tomado clases de español. La permanencia de los judíos en Buenos Aires se remonta al año 1619, cuando llegaron a Buenos Aires 8 navíos con inmigrantes criptojudíos de Lisboa y Lima, y luego con las sucesivas olas migratorias.
migratorias. Los judíos han vivido durante siglos en el país. Sin embargo, no se tienen registros de grandes poblaciones judías hasta los siglos XIX y XX. También es de considerar que la comunidad judía ha realizado y continúa realizando aportes considerables a la cultura argentina, en las ciencias, el arte, la música, el humor, el teatro, el deporte, la educación, los medios de comunicación, la literatura, etc. A modo de ejemplo, uno de los 3 premios Nobel de Ciencia con que cuenta el país, César Milstein, era judío. En el mundo de la música, la comunidad judía de la Mesopotamia desempeñó un papel importante en el desarrollo del chamamé, estilo folclórico de la Mesopotamia argentina. El chamamé es una manifestación cultural que comprende un estilo de música y danza propios de la provincia de Corrientes y nordeste argentino. Ha desempeñado un papel relevante en la evolución cultural del litoral argentino, calando gran parte de su idiosincrasia. Pero volviendo a nuestro tema, el creciente interés que existe en Israel por el idioma español y la cultura del hispanohablante es tal que ya se ha convertido en la 4ª lengua del país y el número de estudiantes de esta se multiplicó por 20 en la primera década del siglo. En la época moderna, cabe mencionar a Samuel Miklos Stern, descubridor de las Jarchas, o al gran estudioso de la Inquisición española, el profesor Benzion Netanyahu, y otros muchos como Haim Beinart, otros estudiosos israelíes, se han acercado a la literatura y sobre todo a la historia de España. El Quijote fue traducido al hebreo 2 veces, la primera por Natán Bistrinsky y Nachman Bialik, en 1994 por Beatriz y Luis Landau. Este último es catedrático del Departamento de Literatura Hebreo de la Universidad Ben Gurión en el Negev y ha escrito el libro Cervantes y los judíos. En 2004, el historiador Yosef Kaplan ha escrito numerosas obras y ha traducido al hebreo el libro Las excelencias de los judíos de Isaac Cardoso. Hay muchísimo más que decir. Son muchos siglos de historia, guerra y formación estructural y cultural dentro del pueblo israelí. Sin embargo, podríamos dejarlo para otro capítulo de Literatura Visión. Hasta aquí, un breve recorrido por la historia de la lengua castellana o lengua española en tierras de Israel. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias mil, muy interesante capítulo del día de hoy y yo estoy segura de que nos ha enseñado mucho. Bueno, ahora falta que personas como nuestro doctor Ernesto Kahn tomen este trabajo y hagan una crítica, como les decía anteriormente. Vamos a presentar este trabajo. Yo hablé con él esta mañana y le dije, doctor, cuando haga la crítica, por favor, sea benigno, porque él conoce todo esto de raíz, por supuesto, y sabe dónde estamos correctos y dónde no estamos correctos. Bueno, nosotros somos los que interpretamos un poco la historia y tratamos de llevarla a todos ustedes para que la aprendan junto con nosotros. Porque cuando nos sentamos aquí, no somos eruditos en la materia, somos personas como ustedes que nos hemos integrado a los estudios, hemos investigado y hemos buscado todo lo más importante que dentro de la literatura universal puede aportarnos los libros.
Lo que podemos decir es que las redes sociales nos proveen de mucho y gracias a muchas cosas que vemos dentro de estos temas, pues nos basamos en muchas cosas. A veces son las correctas, otras veces no. Bien, entonces continuamos. ¿Querías decir algo? ¿Ya no? Sí, no. Que yo quería decir que no hay una sola vez que yo me haya sentado a compartir con ustedes este programa que yo no haya salido de aquí con pequeños conocimientos nuevos. ¿Y tú, Aurea? Así es, ¿Sí? así es. Una pincelada aquí y otra ahí, la cultura mía se va... No es solamente refinando. lo que nosotros presentamos dentro de los seminarios, sino lo que traen los invitados que vienen ahora. Exacto. Por ejemplo, tenemos como siempre a nuestro querido doctor Luis Alberto Ambrogio, asesor cultural de este programa y también miembro de honor de nuestra Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que nos trae en su ciclo de poetas norteamericanos un segmento más. Adelante, doctor, bienvenido. Bienvenido. Queridos amigos de Literatura Visión, doy respuesta al pedido porque sé que han visto este cuadro. Rosalía vio este cuadro y lo quiere. Y entonces, como este cuadro viene acompañado de un poema que se llama El sabor de la libertad y de las matemáticas, lo voy a leer. Este cuadro tiene que ver con la normalidad. Esta es la curva de Gauss, aquí está la normalidad en el medio. Y entonces la libertad significa el escaparse de la normalidad y avanzar por otros caminos, y para eso tenemos que tener libertad. El poema se llama así: El sabor de la libertad. Ay del hombre atrapado en su normalidad, que circula sin llegar a otro lado y que su perfecta puntualidad se encuentra en la perfección de la media. Oh, los desvíos de las creencias y los del camino de la incertidumbre. ¿Qué? ¡Ay! La mezcla de todos los colores físicos del mundo tiene el color del rebaño, ocre, opaco y fastidioso, mientras una y otra vez el tribalismo violento tan lejano está de la luz y tan cercano de la biología mentira. Similar DNA muestra su garra, que es la guerra. Hoy los desvíos enamorados de la juventud, los de la búsqueda de nuevos caminos, los de los creadores de nuevas hipótesis, los desvíos del arte y el sabor de la libertad y el disfrutar de las matemáticas. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Rosalía. Muy bien y contento de estar participando en este programa de Literatura Visión. Qué bueno. Creo que seguimos con el ciclo de los poetas estadounidenses, ¿es así? No, este mes se lo quiero dedicar fuera del primer segmento que dedicamos, obviamente por ser justo el día 4 de julio, se lo voy a dedicar a poetas colombianos. ¡Ay, excelente! Excelente. Está muy bien. ¿Y qué puede decirnos? Adelante. Voy a comenzar con José Asunción Silva, que es uno de los poetas colombianos más reconocidos de todos los tiempos. El corte romántico musical de sus poemas más tempranos dieron el tono característico de la poesía colombiana.
Él fue en sus tiempos, él nació en 1865, vivió hasta 1896, una vida muy corta, pero fue pionero del modernismo y tenía un fuerte sentido crítico hacia la literatura y también usaba el humor, la sátira y la ironía en sus poemas, que también en cierto sentido, dicen los críticos, lo han hecho un pionero de la antipoesía, por supuesto, encabezada por Nicanor Parra, a quien tuve el gusto de conocer. Yo creo que la obra más grande de José Asunción Silva es el libro de versos. Él acabó su vida muy pronto, se suicidó a los 30 años, dándose un tiro en el corazón con un revólver. Y bueno, cuentan que encontraron el libro El triunfo de la muerte de Gabriel de Anuncio a la cabecera de su lecho cuando se dio su suicidio, que se debió a una serie de problemas, entre ellas escasez de dinero y bueno, y otros temas, también otras contrariedades que sufrió en esos años de su vida. Él le escribió a Emilio Cuervo Márquez, dice que Silva gastó sus últimos centavos en la compra de un ramo de flores para su hermana, con un cheque girado el mismo día que se quitó la vida. Bueno, él resumió a sí mismo la peripecia vital de su vida con estas palabras. Dice: con la excepción de algunas breves temporadas en el extranjero, en Europa, París, Suiza y Londres, y en Venezuela, como secretario de la delegación de Caracas, la vida de Silva transcurre en el ambiente cerrado y nada estimulante del Bogotá de sus años, dice él. De ningún modo un neurótico, pero sí un desajustado y un inconforme, su existencia estuvo marcada por el fracaso y las frustraciones, continuas ruinas en sus empeños comerciales en los cuales ha de actuar para salvar los negocios de la familia, la muerte de su querida hermana Elvira, a quien va dedicado el famosísimo poema Nocturno, el naufragio de un barco en el que viajaba al regreso de Venezuela y donde pierde lo mejor de su obra. Efectivamente, por este naufragio se perdieron muchos de sus manuscritos, la hostilidad de una sociedad estrecha, José Presunción le llamaban en vez de José Asunción Silva, que le obligaba por pudor y altivez a casi esconder su vocación literaria. Todo obviamente eso sobre él mismo dice, obrando sobre un espíritu sensible en alto grado, culminó en el temprano suicidio antes de cumplir los 31 años. Bueno, es interesante todos estos detalles y sobre todo, por ejemplo, el naufragio del barco América, que lo traía de Venezuela en 1895 y naufraga frente a Barrancameja, y se hunden con él los manuscritos de sus obras, entre ellos el libro de versos y los cuentos negros que pensaba publicar. Bueno, yo creo que la obra actual de José Asunción Silva comprende alrededor de 150 poemas y una novela titulada de Sobremesa y una serie también breve de prosas y notas críticas. El principal de sus poemarios, como dije anteriormente, es el libro de versos, que tiene una gran calidad y coherencia, y el único que realmente Silva organizó y dejó listo para publicar. El primer libro que se publicó de Silva en Barcelona en 1908 por la editorial Mausi, con un visionario prólogo de Miguel de Unamuno, nada menos y nada más que Miguel de Unamuno. Esta edición lleva varios poemas, algunas prosas y un fragmento de la novela que luego publicará de Sobremesa. Conocedores de la obra silviana, como Eugenio Florit,
colega de nuestra Academia Norteamericana de la Lengua Española, y José Ovidio Jiménez, han visto a José Asunción Silva como el más heterodoxo de los modernistas de la primera generación. Es importante destacar que él fue autodidacta y por lo tanto su formación fue desordenada y ecléctica. Sin embargo, había leído mucho y poseía una inmensa capacidad de asimilación y una serie insaciable de conocimientos y lecturas. Él se regocijaba en sus lecturas en el romanticismo del siglo XIX y el costumbrismo, y en gran parte se alejaba de la cultura literaria y estética que bullía en el momento. Bueno, para mí es una figura sumamente especial, porque allí en su casa, que se fundó en Bogotá, tuve el gusto de conocer y compartir unos momentos muy lindos con María Mercedes Carranza, de la quien luego hablaré en otro segmento. Darío y Silva comparten el hecho de que han roto con la vieja marcialidad del estilo castellano y lo llenan de ondulaciones, murmullos y de música de alas, como dice Maya, que es un crítico de la obra de Silva. Y uno de los aportes notables de su obra a la poesía es la experimentación y readaptación de métricas tradicionales, variando ritmos y acentos y jugando con estrofas y medidas, con el propósito precisamente de desconcertar un poco al lector con la rigidez del verso, poniéndolo al servicio de todas estas cambios, modulaciones, sensaciones y emociones. Él habla mucho en su poesía de la muerte, los sueños, la infancia perdida, el amor no satisfecho, las sombras del más allá, y lo hace, como todos los modernistas, de una manera para negar la sociedad burguesa que los ha excluido. Él realizaba unas caminatas, era parte de su experiencia, con su hermana en una finca que tenían al norte de Bogotá llamada Chantilly, y su inspiración, tal y como lo enseñó Stéphane Mallarmé, padre del simbolismo, en su viaje por Europa, y esto tuvo una gran influencia, sobre todo en su poema nocturno, en el simbolismo, en la poesía de Silva. Bueno, voy a leer los poemas de él, dos claves porque no tenemos mucho tiempo. El primero se titula Arts y es precisamente sobre su concepción de la poética. Y dice así: el verso es vaso santo, poner en él tan solo un pensamiento puro, y en cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes como burbujas de oro de un viejo vino oscuro. Allí verter las flores que en la continua lucha ajó del mundo el frío, recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven y nardos empapados en gotas de rocío, para que la existencia mísera se embalsame cual de una esencia ignota, quemándose en el fuego del alma enternecida, de aquel supremo bálsamo hasta basta sola una gota. Obviamente este es el poema sobre su arte poética, presentando su canon, principio y filosofía que rigen su obra, su creación. En la primera estrofa presenta una visión de la poesía introducida por el romanticismo y continuada por el modernismo. Luego también se nota una espiritualidad que queda relegada por el pensamiento positivista y que él retoma. Y, en fin, todas estas críticas o interpretaciones del poema son muy interesantes. La tercera estrofa muestra la visión del arte, literatura y la poesía como un proceso alquímico
que sirve como bálsamo y alivio para la existencia. Por eso acaba él quemándose en el fuego del alma enternecida de aquel supremo bálsamo hasta basta una sola gota. Bueno, y el otro poema que voy a leer se titula, voy a leer solamente unas estrofas, pero es muy interesante, y es Los maderos de San Juan. Acerrín, acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden queso, piden pan, los de Roque, alfandoque, los de Rique, alfeñique, los de Triqui, triquitrán. Y en las rodillas duras y firmes de la abuela, con movimiento rítmico se balancea el niño, y ambos agitados y trémulos están. La abuela se sonríe con maternal cariño, mas cruza por su espíritu como un temor extraño, por lo que en lo futuro de angustia y desengaño, los días ignorados del nieto guardarán. Y dice, luego menciona otro versos de los maderos de San Juan que dicen: los de Roque, alfandocoque, triqui, triqui, triquitrán. Y luego dice: los de Rique, alfeñique, triqui, triqui, triquitrán. Y en tanto en las rodillas cansadas de la abuela, con movimiento rítmico se balancea el niño, y ambos conmovidos y trémulos están. La abuela se sonríe con maternal cariño, mas cruza por su espíritu como un temor extraño, por lo que lo futuro de angustia y desengaño, los días ignorados del nieto guardarán. Y luego acaba con: acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden queso, piden pan, los de Roque, alfandocoque, los de Rique, alfeñique, triqui, triqui, triquitrán, triqui, triqui, triquitrán. Haciendo una recreación así, Silva, de la antigua creación popular española, que está relacionada con la fiesta de San Juan y el solsticio del verano, y de la cual existen diferentes versiones en toda América Latina, pero esta es la que él guarda. Bueno, con este recuerdo, porque me hace recordar mi niñez donde escuchaba esos versos tan tradicionales nuestros, cierro este segmento y los espero la próxima semana para discutir otro de los grandes poetas colombianos. Muchísimas gracias, por supuesto, aquí estaremos esperándole. Bueno, estuvo muy buena la presentación del doctor. Y como siempre, viene nuevamente al programa con otro segmento más de su trabajo sobre Federico García Lorca, el investigador de este dramaturgo, el señor Eduardo Ruiz Baena, que nos trae hoy la tarea de José Mora Garnido. Es el rinconcillista más lejano de este estudio que él está haciendo. Adelante, Eduardo, tienes el micrófono abierto. Hola amigos de la Academia Norteamericana, una vez más en Literatura Visión para hablar de la figura de Federico García Lorca. Hoy sobre un personaje que fue un gran escritor y gran amigo de Federico, José Mora Garnido. José Mora Garnido nació en el año 1894, luego era 4 años mayor que Federico. Muy joven empezó a trabajar en el periódico El Defensor de Granada. Apenas en el año 1915 ya estaba escribiendo en este medio. Él, al igual que Federico, estudió letras y derecho. La importancia de este escritor sería que fue el primero que escribió una biografía sobre Lorca, curiosamente con el mismo título que la que publicó años más tarde el hermano del poeta Francisco García Lorca, que se llama Federico y su mundo. Cuenta en este libro que, siendo aún muy joven Federico, un día lo abordó por la calle y le preguntó: ¿es usted José Mora Garnido? Y le dijo que sí, y le dijo Federico que era admirador de sus artículos que publicaba ya por aquel entonces en El Defensor de Granada. Lo acompañó a su casa y mientras que charlaban y tomaban un pequeño tentempié, Federico en Granada estaba tocando el piano, lo cual a
José Mora Garnido le llamaría poderosamente la atención. Junto con él y otras personas de la talla de Manuel de Falla, Fernández Almagro, Constantino Ruiz Carnero, formarían lo que se llamaría la tertulia del Rinconcillo. Se llamaba así porque en el Café Bar Alameda, en una esquina, se juntaban estos intelectuales para hablar de poesía, de teatro y por supuesto de la música. En esta tertulia se fraguaría la gran amistad de estos intelectuales, que acabarían todos emigrando a Madrid. Federico sería el último en trasladarse por la reticencia del padre. Federico estaba angustiado viviendo en Granada, en esta sociedad que lo oprimía, porque toda la intelectualidad estaba en Madrid, que era donde se estaba desenvolviendo lo que fue el gran desarrollo intelectual de la época. Finalmente lo haría, pero al marchar con retraso, curiosamente, no pudo entrar en el lugar donde allí confluirían todos, que sería en la residencia de estudiantes. Pues bien, durante el tiempo en que Federico estuvo en Madrid hasta que se incorporó a la residencia de estudiantes, compartiría con José Mora Garnido habitación en la calle San Marcos, en un hostal. Él tenía la habitación, por aquel entonces Federico tampoco encontraba dónde quedarse y compartirían dormitorio, incluso cama, durante mucho tiempo. Mora Garnido, años más tarde, defendiendo, porque en aquel entonces, en los años 50, consideraba que era un insulto que llamaran a Federico homosexual, que saliera a la luz la posible homosexualidad de Federico. Él defendió a capa y espada de que eso era una infamia, puesto que en el tiempo en que él estuvo compartiendo cama con Federico nunca pasó nada, y que incluso le llegó a quitar una novia, estando allí cuando eran jóvenes en Madrid. Bien, en 1923 se produce la dictadura de José Antonio Primo de Rivera. Mora Garnido, que era ya un periodista afamado en Madrid, recibe amenazas por su condición política. Él era un poco anarquista y no le gustaba la situación ni el cariz que tomaban las cosas en España. Por eso decide autoexiliarse a Uruguay. Allí, como periodista, seguiría ejerciendo, empezaría también a escribir obras, y durante el tiempo que estuvo allí mantendría una fluida correspondencia con todos los intelectuales de su generación y también con su familia. Igualmente mandaría artículos a diferentes noticieros nacionales, tanto de Uruguay como de España. Digamos que fue el nexo de unión entre los dos países. En el año 1934, como ya conté hace bastante tiempo en este medio, Federico viaja a Uruguay y a la Argentina. Allí sería recibido como un héroe. Tanto era el estrés que estaba sometido Federico en Buenos Aires, que decide retirarse una temporada a Montevideo, donde se encontraría de nuevo con su amigo José Mora Garnido. Lorca le prometió a José Mora Garnido que le dedicaría la edición del Romancero Gitano. Sin embargo, no lo hizo. Se lo dedicó a su hermana Concha. Eso enfadaría un poco a Mora Garnido, y Federico, en compensación de ello, le dedicaría el poema del Romance de la Luna Luna en 1926, y lo escribiría para mi viejo y queridísimo camarada Pepe Mora Garnido. Le dibujaría un payaso con colores. Se molestó en que el poema quedara muy bonito y dedicado. Es un poema exclusivo. Es de los pocos poemas que se conservan originales de esta obra de Federico, y recientemente, hará un año, fue subastado y alcanzó el precio de 48.000 euros. La República Española para Mora Garnido fue una esperanza de que en España la política avanzaba hacia un ideal que él compartía. De hecho, fue cónsul de la República en Montevideo durante el tiempo que este sistema de gobierno se mantuvo, hasta la guerra civil. La muerte de Federico y el ascenso al poder de Franco deprimiría mucho a este periodista, que cortaría de lleno sus publicaciones, rompería ya
con las relaciones con España. También tendría problemas con la colonia española que se había exiliado a Montevideo, porque la colonia española, que estaba compuesta por exiliados comunistas, socialistas, tenían muchas rencillas por culpa de la política, y eso a Mora Garnido no le gustaría, y también se alejaría un poco de esto. Mantendría su contacto con la familia que aún le quedaba en España y escribiría cientos de cartas a todos los intelectuales de la época. No se conservan las cartas que él envió a los intelectuales de la época, pero sí las que recibió, las que la familia guardó y atesoró. En el año 1958 sería cuando publicó en Losada el libro Federico García Lorca y su mundo. Como les decía anteriormente, sería la primera biografía que se escribió de Federico, y contaría anécdotas muy suculentas, como por ejemplo el día que, andando por la calle, don Federico, el padre del poeta, lo abordó y le preguntó: tú que eres un periodista de prestigio, un gran escritor, quiero que me digas sinceramente qué piensa del libro que ha escrito mi hijo. Nos referimos a el primer libro que Federico editó, que se llamaba Impresiones y Paisajes. Yo, si el libro es una mierda, no quiero ser el hazmerreír de la sociedad granadina. Y Mora Garnido le dijo que estuviera tranquilo, que el libro de Federico merecía ser publicado, cosa que el padre haría posteriormente. Seguiremos más adelante hablando de todos estos intelectuales y amistades de Federico que configuraron el entorno de este maravilloso autor. Hasta pronto. Hoy me complace presentar, a pesar de que ella no está afiliada a la academia y no es parte todavía, porque yo sé que ella está muy interesada, pero la hemos invitado al programa porque en días atrás ella hace o escribe un libro que me pareció tan interesante para todos nuestros amigos de Literatura Visión, no solamente para los amigos, sino para todos los que ven este programa y para todos aquellos que somos de otros países que hemos venido aquí a los Estados Unidos a cambiar de vida, a encontrar en este país las necesidades que no pudimos solventar en los nuestros. Y hemos venido aquí donde se nos abren los brazos para recibirnos. Esta es Hilda Pinto. Ella escribió un libro, una parte de un libro que tiene otro nombre, tiene otro aspecto, pero sobre el mismo tema. Entonces, de pronto, ella siguió el libro, siguió trabajando sobre ese tema, y entonces se escribe parte de lo que fue su travesía desde que ella sale de su país, de su patria, y viene todo el recorrido hasta llegar aquí. Es un tema tan sumamente interesante que cuando ella me muestra el libro, me dice que le gustaría que yo aportara algo. En este libro ya habían colaborado la doctora o licenciada Ana Lorena de Siria, que es gran amiga nuestra también, amiga de la academia. Se ha incorporado a algunos eventos de nuestra academia allá en Elizabeth, y es una persona muy conocedora, muy culta, una persona de muchos conocimientos. Ya atraída por esta temática, pues también me decidí aportar un poquito del análisis sobre esa obra. No quiere decir que estoy protagonizando en este tema, sino queriéndoles decir que además mi pedacito, mi granito de arena, también existe en ese libro dentro de lo que es análisis del mismo. Esto quiere decir que he considerado este trabajo tan bueno, tan excelente, que he invitado a su autora, la señora Hilda Pinto, y también bienvenida a nuestra querida Ana Lorena de Siria, para que presenten este libro que se llama Las dos caras de la migración.
Adelante, corre video. Boa tarde a todos os amigos da Literatura Visão. É um prazer estar com vocês. Graças por me abrirem a porta. Graças porque sempre estão dispostos a me ouvir. Graças. Mi nombre es Hilda Pinto Almeida y este es mi primer libro en español. Es una traducción de 2 libros que contó con el apoyo del Instituto de Camões y con el apoyo de DGLAB, que es la Dirección de la Biblioteca Nacional Portuguesa. Também quero dizer que este livro foi apresentado há uma semana em Boricua College, em New York, e foi muito bonito. Graças por estarem sempre dispostos a abrir a porta a esta portuguesa. Quero falar um pouco e vou ler esta nota que se diz nota da autora, e eu vou ler um pouco. O objetivo desta recopilação é reunir alguns dos textos de 2 livros, Quando o Sol Deja de Brilhar e Ouro Azul, Trajetos, Memórias e Abraços. Hablam de la vida que me conformou, pero que, a la vez, também me condicionou, não só a mim, sino a mis irmãos que também acabaram por emigrar. Estas experiências, las buenas e las malas, são as que he querido selecionar destes 2 livros e traí-las ao leitor como num conjunto de passagens que se podem ler de maneira independente. É interessante observar que, ao escrever estes textos, me dei conta de lo parecidos que são com as histórias de outras pessoas, por lo que, em consequência, passaram a deixar de ser apenas minhas histórias para convertir-se nas histórias de todos. A experiência de dar a conhecer a imigração ha sido de grande importância, não só para mim, por la paixão que me alimenta, sino também por quienes han leído e participado em estes testemunhos. Sim, porque tem um texto extra que habla de 2 mulheres que deixaram seus países de lugares diferentes. Portanto, las 2 caras de la migración, que es el nombre del libro, es un título que me hizo pensar en las múltiples facetas de estos itinerários e que me inspira a conhecer mais casos como os aqui apresentados. E quem sabe, iniciar um novo projeto de histórias concentradas em la migração. Eu quero que os que se quedam hão de conhecer o caminho dos que han ido. Hay que hacê-lo. Porque muitas pessoas não entendem, as que se quedam não entendem a vida da imigração, a vida dura, o dejar, a família, as coisas mais importantes, o lugarzito onde nos criamos, tudo isso é muito duro. Também lhe quero deixar e vou tentar ler um poema que eu escrevi neste livro e que me gusta bastante. La força de um lugar. Acordar-me de minha terra é dar vida ao pensamento. É rememorar a sierra e olvidar o sofrimento. Quando era cria, estrela queria ser, para dar-lhe à la poesia brilho ao anoitecer. Pensar em la casa em donde cresci era recordar el olivo que trepava e desde cuyo ramaje cantava
las poesías que en mi cabeza escribí. Es un pequeño poema que habla de como uno fue criado cuando era chiquito y estaba en la tierra, y pegar todas esas recordaciones es tremendo. E eu não vou falar muito, porque como já perceberam, meu espanhol não é muito bueno. Pero vou ler em el final, há texto que eu não vou ler todo o texto, pero vou ler um pouco, que está praticamente mesmo já a terminar, e que eu penso que todos nós outros temos esse sentimento quando os anos passam e há que decidir o que fazer. Nos acordamos desse lugarzito, pero vivemos acá e não sabemos o que devemos dizer. Eu vou ler. Não há suficientes palavras para poder explicar tudo o que sucedeu, tudo o que passou. O tempo passa, pero as memórias quedam cravadas para sempre em el coração e em la mente. Não importa o que llegue ou o que se haya quedado. Por el camino, os recuerdos permanecerão mientras sigamos por aqui. Desde o momento em que abandonei minha pátria, e creio que todos sentem o mesmo, sei que sempre haverá uma partida. Algumas vezes será de aqui a allá, e outras ao revés. Pero passará sempre hasta que o corpo o permita. E quando este corpo já não logra atravessar o oceano, o pensamento viajará pelos cielos em busca de recuerdos. Essa é a jornada de imigrante entre os amores, os dois amores, por los que se ha enamorado. Ya en la vejez, desde aquí ou desde allá, as noites de esses amores me levarão a navegar em esse cruzeiro. Ya vago el claro de la luna em el horizonte, em aquele mar imenso que antes recorri, e em porvenir de conquistas trajadas por el tempo que é dejado como recuerdo. Há quienes partem empolgados por la força de destino, navegando en la incertidumbre de la línea de este gran océano, pero convencidos de que habrá outra vez e outra. Esta é a vida de quienes tuvieron la audacia de partir. Ellos son los chamados de imigrantes, los pájaros que vuelam sem asas. Gracias por me oírem. Boas leituras. Bueno, ¿cómo les ha gustado el libro? ¿Cómo les ha gustado ese trabajo? Muchísimas gracias a Hilda Pinto y bueno, estamos siempre aquí a su disposición. Y ahora seguimos con los anuncios de Alba Learning. Corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María,
Gustavo Adolfo Bécquer con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, y al fin llegamos a los estelares. Y en estos estelares de Literatura Visión traemos una de las personas más, yo diría, uno de los fans de este programa de Literatura Visión, porque es una persona que no solamente se complace en ver el programa todas las semanas, sino cuando ella acaba de ver el programa, ella hace un comentario siempre muy lindo, lo describe, dice lo que más le gustó, casi todo le gusta, pero siempre enfatiza en aspectos que más le llamaron la atención. Y eso es una cosa que yo admiro. Y además desearía que casi todo aquel que ve el programa y tiene unos minutos de tiempo libre para hacer algún tipo de comentario relacionado con lo que ha visto, sería muy bueno, porque esto implica el cambio que nosotros podemos dar para bien y beneficio de todos los demás. Entonces me refiero a la vicedirectora de la delegación de Buenos Aires, la señora Vilma Sastre, que de una manera muy hermosa hace un homenaje a la poeta cubana Fina García Marrús. Bienvenida, Vilma, muchísimas gracias por todo lo que haces con nosotros, con nuestra literatura, con todo lo que haces desde Argentina. Y ahora, para dejar con Vilma este trabajo sobre la cubana Fina García Marrús, nos despedimos hasta la próxima semana, donde estaremos puntualmente a las 4 con ustedes, con otro capítulo, con otro episodio más de Literatura Visión. Y como siempre, hasta pronto, vamos por más. Vamos por más. Mi nombre es Vilma Sastre, soy vicepresidenta de la región Buenos Aires dentro del capítulo Argentina. Agradezco a Rosalía, agradezco a Josefa y Áurea por ese hermoso emprendimiento de todas las semanas en Literatura Visión. En este caso quiero hacer un homenaje a Fina García Marrús, una poeta cubana que ha partido de este mundo recientemente, el 28 o el 27 de junio. Leeré un breve comentario sobre su obra. Conocida artísticamente como Fina García Marrús, nació en La Habana en 1923, fue una poetisa e investigadora literaria cubana que ha recibido numerosas distinciones, entre las que se destacan los Premios Nacional de Literatura en 1990, Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2007 y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana del 2011. Yo lo admiro, leí mucho su obra y rescato con estos versos el libro que más me gustó de poesía, que es Créditos de Charlotte, referido a la obra de Carlitos Chaplin, pero con una mirada muy exclusiva por parte de Fina. Algunos textos. El equilibrista, la doncella y el vagabundo, de El Circo. Los ojos de Rex, el equilibrista, fulguran. Muy atrás ya las carpas del mal tiempo. El negocio va marchando bien. Inaugura algo menor. Oficinista casi ya de maletín, ultra rápido. Atraviesa sin riesgo lo difícil. Asciende a caballero, vuela mago. Compra bombín, capa de estrellas. Y deslumbra al público pequeñito, allá abajo. Y con el paso elástico del vencedor, con juego limpio roba a los ojos ilusos del sueño. Créditos de Charlotte, que es el que establece el título de esta obra. Sentado en el césped ralo, con bigotillo de lucir y risa tímida, que irrumpe y casi rápida y brilla como una flor, se enamora, respira distraídamente un zapato. Vagabundo, boxeador, utilero de circo, pobre de solemnidad y caballero, salva a la huérfana y luego dobla solo por una callecita. Como quien huyendo del guardia encuentra a la joven de la maceta en el balcón,
en una esquina azarosa entre desechos, encontró la bondad resplandeciendo como un oro. Trascendiendo lo inconsolado de la espalda, sus zapatos laterales miran a los dos lados de un camino que se pierde en el horizonte. Todo está en ese instante en que, humilde como la vida, se va de nuevo ánimo y la espalda rota, otra vez ilusionada, inicia un baile mínimo con el bastoncillo girador. Esta me encanta, sin amudo. No es que le falte el sonido, es que tiene el silencio. Y por último, toda la poesía allí, el chicuelo. ¿Desde cuándo, cálido, tierno, a la luz de hogar, del quicio de una calle, Jackie Coogan está sentado siempre para nunca irse? ¿Desde cuándo toda la poesía allí, en aquel quedarse tan dulcemente grande, la borra ladeada? Gracias y buenas tardes a todos. ¿Qué le va a hacer, Julio? La vida es así. ¿Qué le va a hacer? Y no somos nosotros quienes la vamos a cambiar, ¿eh? Sí, viejo, pero pasa cada cosa que uno se siente arrepentido de haber nacido. ¿Por qué lo dices, Julio? Y bueno, lo digo porque, mire, actualmente uno no sabe quién es quién. Todo grupo, todo papel pintado, viejo. Tiene razón, ¿eh? Pero no hay que hacerse mala sangre. Sí, no, pero... ¿Quiere que le prepare un trago para calmar los nervios? Sí, mire, prepáreme un disepolín bien amargo. ¿Cambalache? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpasa y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey. El que vive de las minas, el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley.